Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 23 de mayo, momento de dar inicio a la transmisión del webinario en materia de blockchain. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el contador público Ramsés Insunza, especialista en Findes en el área de gobierno corporativo por acepción amplia, a quien me permito presentar como contador público con estudios de maestría en sistemas computacionales, con diversos estudios en materia de auditoría, protección, fraudes, modelos como COVID y COFSO, la ley Sarbanes y en términos generales en todo lo referente a riesgos. Antes de ceder la palabra a Ramsés, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Ramsés, buenas tardes, podemos iniciar. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, con un poquito acalorados, no mucho, bueno, pero la finalidad del día de hoy es ver la importancia de lo que es el blockchain, en este caso, bueno, pues temas de ciberseguridad que, como bien sabemos, es una parte también que se contempla por el tema que tiene que ver en sí la seguridad, y bueno, pues relacionado también a las criptomonedas, ¿no? Principalmente vamos a ver de dónde viene, ¿sí? Pero bueno, es importante aquí, para entender el blockchain, bueno, pues, la visión general, el blockchain es una tecnología de redes al final, ¿sí? Donde, bueno, pues siempre o anteriormente eran la red centralizada, ¿no? Todos los nodos están conectados bajo una sola autoridad, en este caso, pues vamos a llamar el servidor, ¿no? ¿Qué pasa? Luego existen las redes descentralizadas en este caso, ¿no? Sin servidor de autoridad único que controla los nodos, y todos tienen entidades individuales, y bueno, y las redes distribuidas, que en este caso, el tema de blockchain principalmente es una red distribuida, ¿sí? Y cada nodo es independiente, interconectados entre sí, ¿no? Al final la cadena de bloques, hicimos una cadena, pues son nodos, ¿no? O que empiezan a entrelazar y que todos están conectados, ¿sí? Al final se le conoce al blockchain como una red distribuida. ¿Y qué pasa? Pues esto al final, como hay una conexión entre todos, pues ¿qué pasa? Te da transparencia en todo su nivel, ¿sí? Principalmente. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí se puede utilizar el blockchain utilizando un algoritmo de consenso. Al final esto es muy importante. Para entender el blockchain, bueno, pues porque ya hay privadas, públicas, etcétera, es muy importante los algoritmos, porque tú tienes que bajarlo, y en este caso este algoritmo, o los que van a estar en esta famosa blockchain, bueno, pues este algoritmo tiene que jalar para todos, ¿no? Y por lo tanto se carga un conjunto nuevo de información en el sistema y bueno, nadie puede modificarlo, ¿sí? Al final todos estamos en este algoritmo donde vamos a empezar a platicar cómo se entrelaza principalmente y bueno, va a obtener información confiable en el registro, ¿sí? Y bueno, es importante aquí mencionarles que el blockchain pues empezó prácticamente con el tema de las criptomonedas, en ese entonces el Bitcoin por un japonés, en el 2008, donde bueno, pues al final en este caso que todos tienen un algoritmo, trabajan y bueno, pues se enlazan y quedan los registros principalmente de las transacciones que se hacen en este tipo de criptomonedas. Y bueno, de criptomonedas cada quien va a tener su cadena en este caso, pero bueno, pues nada más les quiero comentar que hay más de 1,400, ¿no? La principal en este caso el Bitcoin, ¿sí? Bueno, hablando, ¿no? Y también se le conoce como una red peer-to-peer, ¿no? De par a par, ¿no? Lo que les decía, donde se generan las transacciones, ¿sí? Y se pueden conectar a los usuarios, se hacen transacciones directas entre ellos, ¿sí? A través de este algoritmo, ¿sí? Y bueno, esto significa que no necesitas una figura oficial de terceros en el sistema. Y esto es muy importante porque aquí con el blockchain quitas mucho el tema del intermediario. O sea, aquí las transacciones se hacen directas. Es decir, por ejemplo, si una persona A va y deposita o le quiere transferir dinero a una persona B en otro banco, bueno, ¿qué pasa? Pues el banco es el intermediario. A través de esta figura del blockchain, bueno, ya desaparece el intermediario y quedan estas transacciones registradas y bueno, que va a quedar registradas en los diferentes nodos, ¿no? Que en este caso van a ser los usuarios, etcétera, ¿no? A través de todas sus terminales, ¿no? Y bueno, sí, en este caso, pues aquí en la tecnología blockchain, pues bueno, los usuarios son los administradores, es decir, no tienes un administrador que contempla, aquí, bueno, va a ser una red donde todos van a ser administradores y bueno, van a tener sus terminales, en otras palabras, ¿sí?
Bueno, además, ¿qué es esto? Se le conoce como, pues bueno, si alguien a veces entiende la contabilidad, pues el famoso balance, la cuenta del libro, ¿no? En este caso, dicen, es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros, los bloques, en este caso, todos los bloques que se van generando están enlazados. Por eso, si lo vemos en una cadena, bueno, se van enlazando y todos saben la información y, bueno, este cifrado que va a proteger la seguridad y la privacidad de las transacciones, ¿sí? Y bueno, como bien dice aquí la presentación, en otras palabras, una base de datos destruida y segura es principalmente gracias a su cifrado que tiene y que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas, ¿sí? Ya se hacen pagos, en contratos principalmente, ¿sí? Pero sí hay un requisito muy importante, debe haber varios usuarios, que esos son los famosos nodos, ¿sí? Y bueno, que se van a encargar de verificar esas transacciones, ¿sí? Para validarlas y que así el bloque correspondiente a esta transacción, en cada bloque hay un número de transacciones, que eso sí es variable, se registren esos gigantescos libros de cuentas. Al final te dicen, bueno, es la seguridad que tiene el blockchain, aquí no hay intermedios, todos vamos a tener la información, todos vamos a conocer, todos en este caso las transacciones las conocemos, ¿sí? Y bueno, de una entrada a una salida, llámese económica, ¿sí? Por ejemplo, el único, el que compra y el que vende, bueno, todos estos registros van a quedar registrados en esos nodos principalmente. Bueno, de forma general, en otras palabras, como lo vemos aquí en el esquema que tenemos, lo que les desea la persona quiere enviar dinero a B, ¿no? Y esto hablando, por ejemplo, en las criptomonedas, ¿no? Como dos, la transacción se representa en la red como un bloque, o sea, al final, pues lo que yo genere, pues se le conoce como bloque, la parte económica, ¿sí? El bloque se transmite a todas las partes de la red, es decir, pues estos son los principales nodos que se les conoce, ¿sí? Todos van a, en este caso, interactuar, todos van a conocer la información, que eso es lo que garantiza la integridad, ¿sí? Principalmente, como les decía, ya el intermedio se pierde. Aquí todos van a conocer esta información, ¿sí? Y los que están en la red aprueban estas transacciones que sean válidas. O sea, al final, todos los que son los nodos que van a estar controlando, pues van a validar estas transacciones y algo muy importante, el registro se queda también, ¿sí? Y bueno, el bloque entonces se puede añadir a la cadena lo que proporciona un registro, en este caso indeleble y transparente sobre las transacciones, es decir, todos van a tener el registro, por eso le llaman que, bueno, pues hay mucha seguridad. Vamos a comentar las ventajas, desventajas que también puede tener este tema. Te dicen, oye, sí, es lo más seguro que se espera que tenga el día de mañana, pero bueno, vamos a ver si hay desventajas como tal, ¿no? Acuérdense que toda la tecnología siempre tiene la parte, la desventaja, y bueno, pues al final el dinero se mueve de A a B, en este caso aprobado por todos estos principales nodos, ¿sí? Y como dice aquí, el proceso es relativamente sencillo, ¿sí? Es sencillo por todos los que están aprobando, pero como decimos, implica más personas, ¿no? Es decir, ya estas personas pues van a conocer todas estas transacciones. Dice, ahora A y B no están solos, es decir, pues bueno, aquí ya hay un grupo de personas que conoce también esta información, ¿sí? Y bueno, que se encargan de comprobar que todo el proceso se produce como debe de hacerse y producirse como tal, ¿sí? Bueno, las ventajas, lo que yo les decía, pues hay un intercambio sin intermediación de terceros. ¿Sí? Anteriormente, pues bueno, ¿qué hacemos al día de hoy? Las camas de compensación entre los bancos, bueno, pues uno lo aprueba, lo valida, etcétera. Se pierde esa figura. Aquí, pues todo eso lo validan los principales nodos o los que estamos en esa red principalmente. ¿Qué más? Hay fortaleza y fiabilidad en información, porque pues no nada más lo conoce una persona, lo conocen todos los que están dentro del nodo, ¿sí? Principalmente. Datos de alta calidad, porque bueno, la información aquí al final, como les decía, pues al momento de que todo el mundo la conoce, si alguien pierde esa información, bueno, otra figura, otro nodo, en este caso usuario, va a tener esta información. Usuarios más capacitados en el manejo y la transparencia de esta información, integren el proceso, lo que les decía, porque pues, aquí se aprueban estas transacciones y la integridad, bueno, va a ser al 100%, ¿sí? La transparencia al momento que se tienen estos procesos, simplifica los sistemas contables, ya les decía, pues esto va a ser aquí, todos los registros, todo el mundo lo va a tener, y bueno, y transacciones eficientes. Desventajas, como bien les decía, ¿no? Usan energía excesiva, ¿por qué? Porque, bueno, pues al final, pues tú tienes que adquirir ciertos aparatos que te ayudan para tener este control, ¿sí? Pero pues al final estos aparatos, al final, bueno, pues se va adquiriendo mucha energía eléctrica, ¿sí? Blockchain puede ser hackeados. ¿Y qué se pueden hackear? Esto es muy importante porque a veces decimos, oye,
la parte de la cadena de suministro, pues si se tiene la transacción o todo el mundo conoce la transacción, sí, sí la conocemos, pero al final, yo les decía, lo importante en el blockchain es el código, ¿sí? Y si este código se hackea, pues por ende va a afectar ¿a quién? Pues a todos, ¿no? Por eso es muy importante que este código, pues bueno, sí debe de ser muy seguro como tal, confiable también, al momento de que se integra, ¿no? La minería no proporciona seguridad en la red, ¿sí? ¿Y por qué la seguridad? Porque ya les decía, oye, pues bueno, la información la conocen también quién, pues los nodos, ¿no? Los usuarios que están interactuando, ¿sí? Este es el tema, ¿no? Que al final yo a veces les he comentado, y sí, pero pues también se puede perder el tema de la protección de qué, de datos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? La escalabilidad sigue siendo la habilidad del blockchain, ¿no? Y esa escalabilidad pues va creciendo, ¿no? Y entre más, pues bueno, más sensible se vuelve la información, ¿no? El carácter anónimo que también te dice, oye, sí, porque tú al final mandas información, pero no conoces a quién le mandas esta información, nada más van a probar todos los que están dentro de estos nodos. Tradicionalmente, pues sí, un banco sí lo sabes, quién tiene esta información. Aquí, bueno, el carácter anónimo se pierde, ¿no? Y bueno, pues no es un activo, ¿sí? Y pues bueno, se pierde el anonimato en todo este proceso. Y blockchain puede engendrar que la complejidad, y esta complejidad, bueno, es entender, o sea, al día de hoy todo lo que puede implicar la seguridad como tal, ¿sí? Beneficios notables en esta tecnología, principalmente, bueno, pues acuerdos más rápido, ¿sí? Si vamos a un banco o actualmente como sea, pues es más tardado, ¿no? Aquí, en este caso, todos los nodos los aprueban, ¿sí? Y es mucho más rápido que el proceso manual de validación que se hace actualmente, ¿no? Aumenta la capacidad de la red, mucho más capaz que la red que tradicional, porque aquí todas las redes, como les decía, están interconectadas. Esta es la ventaja, ¿no? Que se tiene a través de estos modelos. Más seguro, sí te dice, pero mucho más seguro que los métodos tradicionales, ¿sí? Porque, bueno, al final aquí no se pierde una información o datos, al final alguien más va a tener esta información y esto es importante. Al final si vemos, bueno, ¿qué se quedan? Pues son las bitácoras, ¿no? Descentralizado, no depende de la tecnología basada en servidor y nadie tiene autoridad sobre el sistema, es decir, no necesitamos un servidor donde va a caer toda la información y si este servidor es hackeado, bueno, no. Aquí ya decíamos, todo es descentralizado por los diferentes nodos, el control que tiene cada quien y bueno, compartir y distribuir. Las tecnologías blockchain ofrecen un requisito compartido y distribuido que está abierto para todos los usuarios. Sí, se está abierto, pero siempre y cuando este código se ponga para entrar en cadena de bloques. Y bueno, inmutable, ¿no? Las transacciones no se pueden deshacer si ya están en el blockchain, ¿no? Sí, no se pueden deshacer por el registro que se queda, les decía al final que es un registro de cuentas, ¿no? El libro, a veces que las empresas por ahí le llamaban el mayor, aquí el blockchain ya te permite esto, que al final, bueno, pues es el registro, pues es difícil que se pierda esta información, ¿sí? Pero bueno, sí hay desventajas, como lo decíamos, el tema de la ciudad que juega en esto, el tema de los códigos, ¿sí? Y bueno, en conclusión, ¿no? Un usuario que hace, pues solicita una transacción en estos temas de blockchain, se crea el bloque en estas transacciones, ¿sí? Y que representa ya la transacción como tal, ¿sí? El bloque se difunde a todos los nodos de la red y esto es muy importante porque aquí los nodos, ya les decía, se pierde el anonimato, no sabemos cuántos nodos puede haber, ¿sí? Pero estos nodos van a tener el control de todos estos bloques, ¿sí? Y todos los nodos se validan en el bloque y la transacción, es decir, cada quien le va a dar su qué, como vemos aquí, la palomita, cada quien le va a dar su visto bueno, en este caso, donde se va a probar, y al momento de que se aprueba, pues claro, es muy importante, estos ya se empiezan y quedan registrados. ¿Sí? Es decir, una vez que este bloque ya es aprobado, ya se añade a la cadena, ¿sí? Dentro de lo que es la parte que va a quedar como el registro. Y bueno, y una vez que esto, pues ya la transacción se verifica y se ejecuta. Y bueno, en este caso de acuerdo a la información, esto, como yo les comentaba, empezó mucho con el Bitcoin en 2008, pero bueno, salido ya una de las grandes ventajas que están sacando es una tecnología que también se va a implementar para otros tipos, para la logística, contratos, temas farmacéuticos, para temas de aprobación. Por ahí dice que este tipo de tecnologías va a disminuir el día de mañana mucho la corrupción en los gobiernos, ¿no? Para el tema de votación, por ejemplo, en los partidos políticos. Es una tecnología que ahorita le están dando mucha fuerza por el tema del registro que se quede y cómo se guarda esta información, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues es un tema muy, muy amplio, el tema del blockchain. Hay de primera, segunda, tercera generación, pública, privada, etcétera, que son temas que
podemos estar platicando aquí mucho tiempo, sí, pero sí los invitamos aquí a que participen en Findes para tener más detalle de este tipo de tecnologías que actualmente pues vienen pues muy rápido, y que ya se van a empezar a utilizar principalmente por las organizaciones y los gobiernos, ¿sí? Me pongo a sus órdenes y bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Ramsés, muchas gracias. Tenemos la pregunta que amablemente Jorge Valdés nos envía por correo electrónico y dice: ante un blockchain en el que todos participan, pero también todos son anónimos, si se presenta una operación de tipo fraudulenta, ¿a quién se le exige, a quién se le puede pedir cuentas? No, aquí se supone que con la cadena, en este caso de bloques, no hay temas fraudulentos, porque aquí lo que persigue mucho lo que es el blockchain es el tema del registro, que quede la evidencia, que quede la bitácora, ¿sí? Aquí al final, bueno, pues esto se vio más obvio, ¿no? En el tema del Bitcoin, ¿no? Toda es una transacción de compra, bueno, pues se queda el registro, ¿no? Y otro, pero por eso es un mismo grupo que va a estar trabajando en un mismo fin común, ¿sí? Aquí lo importante del blockchain es el registro, es decir, se queda resguardada la información. O sea, aquí al final, oye, como bien comento, puede ser fraudulento, pues no sé, pero el registro, lo importante es que en el blockchain se queda y esos registros, bueno, si alguien lo pierde, pues es muy fácil recuperar esta información, ¿sí? Ese es el fin del blockchain. Profesor Ramsés, buenas tardes. Luis Zavala nos pregunta, gracias Luis. A lo mejor es parte de lo mismo. ¿Quiénes rastrean y contabilizan esas transacciones? Quienes rastrean y contabilizan son los famosos nodos, ¿sí? Que les decía, aquí se pierde el anonimato, pero están conectados. En estas transacciones se quedan los registros, ¿sí? Y al final, si alguien se requiere, bueno, se mandan en este caso los mensajes, y en estos mensajes esta información se pone, ¿no? A la mesa, ¿sí? En otras palabras. Pero al final, aquí lo importante, como vuelvo a comentar, el blockchain es la bitácora, ¿no? Donde se quedan estos registros, ¿sí? No se pierde aquí la información al final, es de que nodos hay muchos, por eso no es una cadena. ¿Qué tan grande es la cadena? Bueno, la más grande del día de hoy es en temas del Bitcoin, ¿no? Y en este tema del Bitcoin, pues bueno, hay varios, se le conoce al día de hoy como los mineros que están dando el algoritmo, y este algoritmo cada vez lo hace más fuerte, ¿no? Bueno, en este algoritmo, pues bueno, que se tiene dentro de estas cadenas, al final es tener la información, el registro. Ese es el principal objetivo que persigue el blockchain. Ramsés, muchas gracias. Referente a tu respuesta, Laura Guzmán nos pregunta, ¿qué es la minería? ¿Qué se refirió con la minería? Sí, mira, la minería al final, como bien decíamos, oye, pues hace rato las desventajas, pues vas a requerir mucha luz, sí, pero en esa minería, ¿qué pasa? Esa minería al final hay varias personas con aparatos específicos donde se van llegando estas transacciones y se conectan al nodo, pero esta minería, ¿qué hace? Empieza a ser más fuerte el algoritmo cada vez, es decir, la seguridad. ¿Y cuál es el tema? Que empiece ese algoritmo a crecer, que sea más difícil que sea hackeado, ¿sí? Y en ese hackeo, pues es más difícil que pueda penetrar, en este caso, una persona que quiera meter un malware o lo que sea, pero que al final te ayuda que ese algoritmo sea más fuerte. Es decir, el minero es la persona que te ayuda a hacer un mejor algoritmo para que ese nodo de transacción sea más difícil de que esté hackeable, ¿no? Que sea inseguro. Al final es el minero, esa es la función que hace. Al día de hoy con los Bitcoin, bueno, pues estos mineros ganan porque entre más mineros tengas y más fuerte sea el algoritmo, para que sea difícil de hackear, pues ellos tienen un beneficio, estos mineros, entre más van minando, así se le llama, ¿sí? O poniendo mejor un algoritmo, pues van teniendo una ventaja. En esta ventaja, pues les van dando Bitcoin, ¿sí? Les pagan con este tema, ¿sí? Pero al final yo decía, no nada más está ya en tema de criptomonedas, sino la idea es que sea en otros temas el día de mañana, si es en donde más lo ubicamos principalmente, pero lo que se ve ahorita es la ventaja que se puede explotar en este tipo de tecnologías que tiene que ver principalmente con los registros, ¿sí? Lorenzo Buenfil, buenas tardes, gracias por preguntar. Lorenzo nos dice, si en un blockchain se da la autorregulación por el grupo de participantes, ¿qué pasa con los países, los gobiernos? ¿Qué pasa con los efectos fiscales? Sí, mira, y esto es muy importante comentarlo. Acuérdense que estas son tecnologías nuevas, ¿sí? Que ya se están empezando a ver la ventaja, ¿sí? Que se tiene en este caso, lamentablemente, en los países, pues bueno, como vemos aquí en México todavía no, pues no hay regulación fiscal, ¿sí? Pero si ya empezamos a ver,
y empieza a haber una regulación para este tipo de empresas que se les conoce como instituciones financieras tecnológicas, ¿no? La famosa ley, donde pues ya te habla de activos virtuales, te habla de criptomonedas, en otras palabras, ¿no? Se ha leado y esto a qué va a llevar, que bueno, pues claro, o sea, al final, ahorita es importante que salga, pero de ahí van a venir los efectos fiscales, el tema de las leyes que van a empezar a emanar en este tipo de tecnología, ¿sí? Y yo a veces lo que comento en foros, ¿no? El tema, lamentablemente, todavía no hay mucha normativa o en este tipo de tecnologías porque es algo nuevo, ¿no? Y que lamentablemente se desconoce mucho por a veces las autoridades, ¿sí? Si yo participo, perdón, es Sergio Robles, buenas tardes, Sergio. Si yo participo en una cadena de bloques, ¿quedan mis registros y transacciones permanentemente registradas? ¿No pueden ser borradas? ¿No es esto una falla a la ley de protección de datos? Sí, aquí el tema, esto es muy importante, ¿eh? Como bien comentas aquí, pues la transacción, el fin es de que se quede registrado al final, por eso hacemos, es un libro mayor ahí por los contadores que a veces lo mencionan, ¿no? Donde va a quedar todo el registro. Aquí el registro, pues no lo tiene ya uno, sino lo tienen varias personas. Aquí esto es muy importante, ese tipo de tecnologías al final a lo que lleva es una de las desventajas, y como bien comentaba, pues es el tema de la protección de datos, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que cambiar, ¿no? Si se empiezan a implementar este tipo de tecnologías y los que vayan a jugar en este tipo de tecnologías es muy importante que se tiene que fortalecer muy bien la protección de datos y bueno, acuérdate que en la protección de datos, si tú estás jugando en un tema de blockchain, que es la cadena, bueno, y si vas a participar, pues el consentimiento es lo más importante, ¿no? Que yo creo que esto sí lo van a empezar a estar exigiendo con el tiempo. Laura Santos, buenas tardes, Laura. Laura nos pregunta, un directivo de la Universidad de Berkeley, aquí en México, comentó que para blockchain se requiere un nivel de digitalización para el que México no está preparado. ¿A qué se refirió? Sí, es correcto, ¿eh? La digitalización aquí juega muy importante. ¿Por qué? Porque pues, aquí no ves papeles, ¿no? Aquí esto es muy importante porque aquí pues ya se manejan los datos, ¿sí? Ya lo que decíamos, estos datos son las transacciones, ¿no? O sea, que al final eso se refiere principalmente, sí, aquí en México, si ustedes, pues bueno, y es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la famosa transformación digital, por ahí van a escuchar, ¿no? Que es de los temas nuevos que vienen, que al final todo esto está entrelazado, ¿eh? Las criptomonedas, ciberseguridad, blockchain, transformación digital, la robotización, bueno, son temas que al final es correcto lo que comentan, ¿no? Aquí el tema es que cuando tú juegas el tema de blockchain es que todo va a estar digital, principalmente para que se puedan hacer este tipo de transacciones. Gracias, Ramsés. Jorge Buenfil, buenas tardes, Jorge. ¿Qué se requiere para iniciar una cadena de bloques? Mira, para empezar con una cadena de bloques, primero tienes que tener un fin común, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos en el Bitcoin, los jugadores, ¿no? Que van a estar, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablemos de una empresa, ¿no? Donde va a haber pago, revisión de contratos. Bueno, pues tienes que estar en un mismo giro. Y algo muy importante, entender la tecnología, lo que decíamos, por ejemplo, la digitalización. O sea, al final, oye, sí, pues yo todavía sigo con papel, pero yo ya sigo con información, vamos a llamarle digital. Bueno, es muy importante entender estos temas. Aquí no hay una fórmula al día de hoy con la famosa cadena de bloques. Lo que sí existe es que van a estar los jugadores que van a dar fe en este tipo de cadena y bueno, pues al final, al día de hoy se le conoce que ya hay cadena de bloques privadas y públicas, ¿no? El caso pues de Bitcoin, bueno, sería más de carácter público, las privadas es lo que viene en un futuro que principalmente pues ahí las empresas van a empezar a poner estas reglas y bueno, pues vas a estar en una cadena de bloques, pues claro que vas a necesitar accesos seguros y en este acceso, pues bueno, ¿quiénes pueden intervenir, no? Ramsés, muchas gracias. Bien, antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 30 de mayo, a las 6 de la tarde, trataremos el tema ¿cómo estimar la capacidad de generar efectivo para pagar un crédito? Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 25 minutos, día 23 de mayo. Damos por culminado la transmisión de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.